Muy buenos días, ¿cómo están, amados hermanos? Es un gusto estar aquí de nuevo compartiendo de la palabra de Dios en esta mañana, en este nuevo día. Damos gracias al Señor y oramos entonces en esta mañana para que sea el Señor dirigiéndonos. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de que tú nos tengas aquí unánimes, unidos, compartiendo de tu palabra, Señor. Padre, rogamos, Señor, que se cumplan tus bellos propósitos en cada una de nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, soberanamente, Señor, obres sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Padre, y sobre todos aquellos que van a estar escuchando tu palabra, Señor, a través de este video, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, por cada una de las vidas que escuchan de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tus bellos propósitos y planes se cumplan en cada uno de ellos, mi Señor. Muchísimas gracias, Señor. Y este tiempo lo depositamos en tus manos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es un gusto estar aquí de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Hay algo bien especial que los hermanos están en medio de un tema y es acerca del testimonio o se dice de mí. Y es muy importante que nosotros evaluemos a través de la luz de la Biblia qué se dice de nosotros, o más bien Dios qué dice de nosotros. Porque cuando miramos a la luz de la Biblia, ¿qué es lo que Dios dice de nosotros? Podemos, cada uno de nosotros vamos a enfocarnos en verdaderamente si estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, o quizás si estamos en un lugar que es contrario a la palabra de Dios, encaminarnos en esa ruta correcta hacia el Señor. Así que verdaderamente es muy importante poder compartir y hablar acerca del testimonio en cuanto a la palabra de Dios. Bien, en esta mañana, recordando una historia de hace un tiempo que me fue contada en el seminario, quiero compartirla en esta mañana, y es de que un padre de familia todas las mañanas con su hija compartía una oración antes de salir hacia el colegio. Y cuando ellos oraban, pedían al Señor por ese día y por la niña, para que esta hija le fuera bien en el colegio y demás. Ahora, cuando el padre finalizaba la oración, le decía a su niña, recuerda, hija, tienes que ser de testimonio. Al finalizar el periodo de estudios, los profesores llamaron al padre de familia y le anunciaron la mala conducta de su hija, por lo cual su padre habló con aquella niña y le dijo, hija, ¿no te he dicho que tengas un buen testimonio? A lo cual la niña contestó, papá, ¿y qué es testimonio? Vaya, qué tremenda respuesta. Aquel día en ese lugar comenzó una gran charla entre el padre y la niña sobre el evangelio y el testimonio que debe tener una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. De alguna manera, mis amados hermanos, en la iglesia del Señor Jesucristo pareciera que estuviera sucediendo algo que es parecido, algo que es similar, desafortunadamente, porque cuando se habla de testimonio, muchas personas no saben qué significa qué significa el testimonio, porque verdaderamente no conocen el evangelio unas personas, y otras por algunos desconocimientos en cuanto a la palabra de Dios. Pues cada uno de nosotros debemos ser edificados en el Señor para poder comprender mucho más qué significa esa vida cristiana y ese testimonio en el caminar con el Señor Jesucristo.
Bien, cuando estamos hablando de la palabra testimonio, encontramos algunas definiciones sobre esa palabra. Y ese testimonio en ocasiones está hablando acerca de cuando una persona está ante un tribunal en las autoridades judiciales, esa persona va a dar un testimonio, es decir que esta persona es un testigo y es alguien que testifica por un acto o palabras, y su testimonio es de acuerdo a la verdad. Ahora, también podemos encontrar otra definición que es dar muestras de algo a otra persona, o también declarar una cosa asegurando su veracidad por haber sido testigo de ella. Un ejemplo ilustrativo es el que acabamos de dar cuando una persona está en un tribunal y va a dar un testimonio de algún evento o caso que sucedió. Pero también podemos ver en las noticias cuando ocurre algún suceso y las personas, los camarógrafos, los periodistas llegan a esos lugares donde haya ocurrido alguna clase de situación y empiezan a investigar, analizar el sector donde ha ocurrido y encuentran a las personas que tienen la información cercana en ese lugar y toman sus declaraciones, y esto es un testimonio. Y ahora bien, cuando nosotros estamos hablando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿qué se dice de que, o qué significa un testimonio en la palabra de Dios? Bien, la palabra de Dios nos va a enseñar de una manera ilustrativa que el significado que adquiere el testimonio es amplio y se está refiriendo a la proclamación de palabras y hechos, y además de esto está relacionado también con el sufrimiento. Hemos escuchado en algún momento, por ejemplo, la palabra mártir. Y esa palabra mártir es una referencia, una afirmación de la fe que se confiesa por una persona en el Evangelio del Señor Jesucristo y por lo tanto tiene un sufrimiento personal. Recordamos allí en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando Esteban fue apedreado y él estuvo dando de su testimonio y murió allí por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es el testigo fiel y que Él fue fiel hasta la muerte, mis amados hermanos. Bien, además de esto, hace como 3 siglos, las personas en el ámbito cristiano daban el testimonio de la siguiente manera. Más o menos las personas utilizaban su testimonio de vida para compartir a los perdidos, a las personas que no conocían del Señor Jesucristo, y cómo había sido salvado y cómo había sido liberado por Dios por esa obra del Señor a través del Evangelio. Pero también vemos otra manera en la cual los creyentes testificaban y eran a otros creyentes, y la manera en la cual ellos testificaban a estos otros creyentes era por sus palabras y sus actos y una afirmación de lo que ellos habían declarado en el pasado. Es decir, que las personas creyentes podían ver ese testimonio a través de los años, a través del tiempo, en una vida que verdaderamente estaba en armonía en cuanto a la palabra de Dios. Amén. Entonces es bien especial poder compartir acerca de nuestras vidas y del testimonio. Y la palabra de Dios también nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles,
cuando en su segundo viaje misionero el apóstol Pablo pasa por las ciudades de Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, Iconio, y en Listra él se detiene allí. En su primer viaje misionero ya había pasado por este lugar, pero en este segundo viaje misionero la palabra de Dios dice que había allí un hombre llamado Timoteo. Y Timoteo, la palabra de Dios dice que los hermanos daban buen testimonio de él. Y a Pablo le plació, bajo la voluntad soberana del Señor, llevar a este hombre en la obra de Dios. Entonces los hermanos que estaban allí en Listra, ellos daban y adjudicaban a este hombre que era un hombre fiel, que era un hombre que estaba allí siguiendo la palabra de Dios. Ahora, en esta mañana los invito a que, si es tan amable, tome su Biblia y vaya al Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, y vamos a comprender algunos aspectos bajo la luz de la palabra del Señor acerca de el testimonio, ¿vale? Así que tome su Biblia, por favor, y vaya allí al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14 hasta el 16. Versículos 14 hasta el 16. Bueno, antes de que leamos allí, es importante saber en dónde estamos ubicados. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo se encuentra al norte de Israel, en un lugar llamado el Mar de Galilea. En ese Mar de Galilea, en uno de sus extremos, queda una ciudad, un lugar llamado Capernaum. Y fue allí donde el Señor Jesucristo empezó a compartir de la palabra de Dios. Y fue en ese lugar donde el Señor llamó al arrepentimiento y llamó a las personas diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo nos va a mostrar cómo el Señor Jesucristo es el Rey, es el Mesías prometido, pero que también su vida, sus palabras, sus milagros, su autoridad va a demostrar que Él verdaderamente es el Mesías. Ahora nos encontramos con algo muy importante que nos quiere hablar del Evangelio según San Mateo, y es que en el libro de Mateo se desarrollan 5 discursos, o lo quiere mostrar a través de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Este evangelista quiere mostrar cómo el Señor Jesucristo es el Mesías, y en esta ocasión nos va a mostrar la veracidad, la verdad y el poder del Rey proclamando su palabra, su autoridad. Ahora, ellos están, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, dice en el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y entonces el Señor va a empezar a mostrar allí unas características de los versículos 3 hasta el versículo 12. Va a empezar a mostrar unas características de unas personas que ellos pertenecen al reino de Dios, al reino de los cielos. Se atribuyen estas características a personas que han creído en el Señor. Ahora, en el versículo 14, lea usted conmigo, por favor, y entraremos allí a continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios en este día. Dice la palabra, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Bueno, empezamos a observar allí lo que la palabra de Dios está diciendo acerca de los creyentes. Y dice la palabra del Señor entonces, inicialmente observamos allí, ¿qué se dice acerca de un creyente o cuál debería ser el testimonio de una persona cuando ella dice ser creyente? Dice la Biblia, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando nosotros en las Escrituras miramos qué significa la luz del mundo, las Escrituras nos van a arrojar algo muy importante. Y es que las personas que han depositado su fe y su confianza en el Señor Jesucristo son aquellos que le siguen y le obedecen y que están a la luz de la palabra del Señor. Ahora recordemos que la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 9, el Señor dice allí en su palabra que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es esa luz verdadera. La palabra de Dios también nos dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 36:9, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Es decir, que cuando nosotros miramos a lo largo de las Escrituras, cuando estamos relacionando esa palabra de la luz, lo estamos relacionando con Dios y las Escrituras nos indican que hay un verdadero conocimiento de Dios. Entonces ese testimonio de un creyente es porque él tiene una relación con la luz que viene a ser Dios y hay un conocimiento de Dios. Ahora, para que entendamos un poquito más de esto, vamos un momentico rápidamente, tome un lapicero o la cinta de su Biblia y póngala allí y vamos rápidamente a Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios acá. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, una persona que en el tiempo pasado de su vida no conocía al Señor, la Biblia dice que antes andaba en tinieblas. Antes estaba sin el Señor, quiere decir eso, y él andaba según los deseos de sus propias concupiscencias, es decir, sus deseos malignos, su manera en la cual piensa y está alejado de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Pero Pablo le dice a estas personas que un día se arrepintieron a través de cuando fue predicada la palabra de Dios en este lugar, le dice que ellos antes eran tinieblas, pero que ahora son luz en el Señor y que por lo tanto deben andar como hijos de luz. Por lo tanto, cuando hablamos de la luz, ¿cierto? Como testimonio de vida es un andar, es un camino. Y dentro de ese andar y dentro de ese camino se muestra algo muy importante, que es la bondad, la justicia y la misericordia. Por lo tanto, cuando estamos pensando en nuestras vidas y en nuestro testimonio y qué se dice de mí, debemos a la luz de la Biblia, amados hermanos y amigos que están acá, que nos escuchan, debemos entender, ¿verdaderamente estoy con el Señor Jesucristo? ¿Verdaderamente estoy con Él?
Porque la palabra de Dios nos dice en este andar de luz es que tal persona anda a la luz de la bondad de Dios, la bondad escrita en las Escrituras. Y esta palabra bondad tiene un significado bien especial. Habla de una excelencia moral. Habla de una persona que es agradable, que es dulce con sus palabras y con sus actos. También de que es una persona atenta, que es humana y también comprensiva. Por lo tanto, cuando nosotros en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor, si nosotros decimos verdaderamente ser creyentes, la bondad de Dios se ha de manifestar por la presencia del Espíritu Santo de Dios que mora en la vida del creyente. Entonces esa bondad se manifestará en una persona que es dulce en sus palabras y en sus actos. Deberíamos preguntarnos, ¿tus palabras son dulces? La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, nosotros debemos comprender de que nuestra hoja de vida delante de los ojos de Dios no es algo externo, mis amados hermanos, que nosotros podamos realizar o hacer, sino es el producto interno de la esencia que Dios ha colocado en un verdadero creyente que se ha arrepentido y ha recibido el Evangelio de Jesucristo, y es el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera, desde lo profundo de nuestro ser, unidos allí con el Espíritu Santo de Dios, manifestaremos algo que se llama bondad. Debemos preguntarnos en nuestras vidas, ¿nuestras palabras son dulces o están llenas de grosería, de engaño, de trampa, de maldad? El trato y la relación que tenemos hacia las personas o en nuestros hogares, ¿qué clase de trato es? Porque de esta manera estamos manifestando la bondad de Dios. De alguna manera somos comprensivos también con las demás personas, porque de esta manera es que estamos llevando gloria al Señor. También nos dijimos que en ese caminar de esa luz de Dios y de ese testimonio hay otra palabra que es justicia. ¿Ok? Justicia. Y esta palabra justicia está hablando de lo que es recto, de lo que es justo. Es todo aquello que se adhiere a las normas de Dios. Es la justicia, honesto, honorable, digno de ser honrado, digno de ser honrado. Es decir que cuando esa manifestación en la vida verdadera de un creyente y en su testimonio es porque hace lo correcto, lo que va de acuerdo y está en armonía a la palabra de Dios. Y ahí debemos mirarnos un poquito en nuestras vidas y empezar a mirar si estamos caminando a la luz de la palabra de Dios y si ella, la voz de Dios, la que nos orienta, la que nos dirige, porque la palabra de Dios es la lámpara de la vida del creyente, es el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces es la voz de Dios la que nos orienta, y el creyente, si es un verdadero creyente, se debe ceñir, se adhiere, ¿sí? a ese caminar con el Señor. Hace lo justo, lo bueno, y por lo tanto su comportamiento delante del Señor no es que esté practicando y haciendo lo incorrecto y desobedeciendo en todo tiempo y en todo momento. Ahora, no quiero decir aquí que un cristiano, un creyente, no puede tener en algún momento de su vida o en momentos de su vida quizás faltas y pecados en contra de la voluntad de Dios.
Pero cuando estamos en la palabra del Señor y cuando verdaderamente manifestamos el testimonio de ser creyentes, nosotros vamos a caminar con el Señor de acuerdo a su voluntad. También dice que esta persona es aquella que practica y es devota hacia las creencias de Dios y no tiene favoritismos de alguna manera entre unas personas sí, unas personas no, sino que él trata de ser bendición a todas las personas. ¿Ok? Finalmente miremos otra palabra que está allí y es verdad. O veracidad, verdad, la vimos allí. ¿Ok? Bondad, justicia y verdad. Ahora, esa palabra verdad está hablando de la veracidad, de la realidad o de la rectitud, Es decir, que cuando caminamos con el Señor, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, sus palabras nos conducen a practicar la verdad. Y vuelvo y reitero, la manifestación de un creyente y de quién es Él se va a manifestar desde lo profundo de su ser, porque el Espíritu de Dios le guía a caminar en la verdad. Lo contrario a ello sería la mentira, el engaño, el no hablar y decir, ¿cierto?, lo que es de acuerdo a la verdad. Es más, cuando una persona quizás en medio del círculo cristiano, quizás alguien esté viendo este video y pueda decir, yo soy creyente, ¿cierto? Yo soy creyente, pero él quizás externamente, quizás está en medio de los creyentes, pero internamente no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. Y por lo tanto aparenta estar o caminar con Dios en medio de los creyentes, pero no es así. Recordemos que Judas estuvo caminando con el Señor, estoy diciendo de una manera ilustrativa, ¿cierto? Caminando entre comillas, porque finalmente no siguió al Señor, sino que estaba allí de una manera hipócrita, pero los apóstoles, los discípulos, finalmente no se dieron de cuenta que Judas era aquel que le iba a entregar al Señor. Porque al final de la carrera, por decirlo así, del Señor Jesucristo, y esa noche en el momento en que estuvieron allí en el aposento alto, y Él iba a entregar al siguiente día su vida por nosotros los pecadores, fue cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y todos empezaron a preguntar, ¿qué? ¿Seré yo? Y el otro, Felipe, ¿seré yo? Y Simón, ¿seré yo? Y Juan, ¿seré yo, maestro? Y todos empezaron a preguntarse. Y entre todos se estaban preguntando cada uno si era yo. Incluso Judas también dijo, ¿seré yo? ¿Cierto? Pero Judas era aquel que ellos no habían reconocido en medio de los apóstoles, que era aquel que iba a entregar al Señor. Y que era una persona que externamente aparentaba estar y ser un discípulo, un seguidor de Jesús verdadero, pero no era así, sencillamente estaba aparentando y tenía cosas externas mostrando ciertas cosas, pero no tenía la vida interior de Dios. Entonces, lo contrario a la verdad es tinieblas, ¿cierto? Y esas tinieblas es donde no hay un discernimiento espiritual para ver las cosas de Dios. Es una corrupción moral del hombre, a tal grado que se inclina, fíjese, se inclina irresistiblemente hacia el mal. Entonces, lo contrario de un creyente es una persona que está en tinieblas. Y él es conducido hacia el mal. Y él está corrompido, ¿cierto? Él está a tal grado que esa maldad es irresistible, en su vida él no la puede y no tiene un control sobre ella, Ahora, nosotros debemos saber si verdaderamente nosotros estamos con el Señor y si verdaderamente caminamos en esa luz de Dios.
y que si verdaderamente nuestra vida está en armonía conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Aquel que camina en el pecado sin el Señor, aquel que camina en contra de las normas de Dios, aquel que no practica esta bondad, esta justicia, ¿cierto? Esta verdad, va en contra de la palabra de Dios y está pretendiendo sencillamente actuar y vivir en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero él no ha tenido una relación personal con el Señor al arrepentirse de sus pecados y caminar verdaderamente con Dios en obediencia a la palabra de Dios. Fíjese que la palabra de Dios nos dice, vaya un poquito más adelante, allí rápidamente a Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, en el versículo 15, dice la palabra, dice en el 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, que el creyente es como una estrella que ilumina, una luminaria, como una estrella, ¿sí? Como luminares, dice la palabra, es decir, como una estrella que brilla con sus santas obras delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Y por lo tanto, una persona que no está verdaderamente con el Señor no podrá manifestar estas obras santas de la luz de Dios. Sigamos adelante con la ayuda de nuestro Señor. Entonces, hay algo que quiero decirles en esta mañana, y es un ejemplo sobre las bombillas. Las bombillas que tenemos en casa, ellas funcionan cuando nosotros tenemos obviamente electricidad en nuestros hogares, y cuando nosotros damos clic allí, ¿cierto?, en el botoncito, ella transfiere o transmite la energía de tal manera que llega hasta la bombilla, y de esa manera ya puede ¡pum!, iluminar, encender. Ahora, ¿sabe, mi amado hermano y amigo que estás aquí? La única manera en la cual va a poder brillar una persona es cuando está conectado a la luz de la vida, que es el Señor Jesucristo. Una persona que está sin Cristo, sin su evangelio, sin conocerle a Dios y vivir para Él, está apagada. Es una persona que está apagada, está en tinieblas. Pero Dios es aquel que enciende y que da la vida a esta persona para que pueda tener luz en su vida. Si es tan amable, vuelva allí a Mateo capítulo 5, donde estamos, en el versículo 14. Y dice la palabra de Dios entonces que esa persona, estábamos hablando de la luz, pero continuamos allí diciendo, entonces vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Mateo 5:14 en adelante: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Teníamos esa otra frase que dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada, ¿sabe? Una persona que está en el Señor, es decir, esa palabra asentada quiere decir que está ubicada o que existe en ese lugar, que su vida está en ese lugar. Es decir, que una persona que está en el Señor está asentado en ese monte de Dios. O por lo contrario, si una persona no está con el Señor, ¿cierto? Como dice allí, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces debemos saber si nosotros estamos asentados sobre el monte de Dios, por decirlo así, o si nuestras vidas están asentadas sobre las tinieblas, es decir, si estamos ubicados, vivimos, existimos en las tinieblas o existimos en el monte, que sería estar
en el Señor. Quiero que se devuelva en su Biblia una paginita atrás para que podamos entender un poquitico más acerca de este asentamiento de luz o de tinieblas. En Mateo capítulo 4 versículos 16 dice la palabra del Señor. Dice Mateo 4:16, lo dijimos hace un momento empezando, que el Señor Jesucristo llegó allí a la región de Galilea, y cuando el Señor llegó allí a ese lugar en Capernaum, en el versículo 16 nos dice, el pueblo, fíjese otra vez la palabra aquí, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, que es aquel que da vida, llegó a ese lugar, dice la palabra del Señor que Él les estaba llamando al arrepentimiento, dice la Biblia un poquitico más adelante. Luz les resplandeció a aquellos que estaban en las tinieblas, es decir, aquellos que están en sus delitos, en sus pecados, en su maldad. El Señor en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentimiento es una palabra muy importante en la cual también está y debe estar en el testimonio de la vida de un creyente. Un verdadero creyente es una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Y esta palabra tiene tres elementos bien especiales. Y el primero es que cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido, hay un elemento emocional que le hace sentir pesar y tristeza por la forma pecaminosa de vivir en el pasado. Es decir, que la obra del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra y su poder hace sentir a esta persona de esta manera, que él siente pesar, tristeza por causa del pecado, de la manera de la cual él ha vivido alejado de Dios. Fíjese, una persona que está con el Señor le ha ocurrido esto en primer lugar, ¿sí? Pero también, en segundo lugar, expresa un cambio total en la actitud mental, un cambio total en su manera de pensar, ¿sí? En su manera de pensar. Pero también, mis amados hermanos y amigos, una persona que verdaderamente se arrepiente es una persona que tiene un cambio de dirección. Una persona la cual, de una manera ilustrativa, él iba hacia el sur, pero cuando Dios le está llamando al arrepentimiento, él cambia de dirección y va hacia el norte, De tal manera, mis amados hermanos, que una persona que verdaderamente se ha arrepentido es una persona que en sus delitos y en sus pecados y en su maldad y en su forma alejado de vivir, él va hacia allá, en esa dirección, hacia el sur. Pero el Señor le llama a un arrepentimiento y él cambia de dirección y ahora va en la dirección correcta, guiado por la palabra de Dios, y es una marca distintiva de un verdadero creyente. La pregunta sería en esta mañana, ¿qué dice Dios de ti? ¿Verdaderamente te has arrepentido? ¿Verdaderamente has sentido de parte de Dios ese pesar y esa tristeza y ha habido un cambio verdaderamente en tu vida con respecto al pecado y has escuchado al Señor a través de la palabra de Dios y decidido seguirle a Él, recibirle a Él y obedecerle? Alguien que verdaderamente tiene un arrepentimiento delante de los ojos de Dios se va a manifestar en un cambio de vida y en obediencia a la palabra del Señor. Entonces el arrepentimiento es una invitación a la fe que salva, pero también es a abandonar el pecado, óigalo bien, a abandonar el pecado y a seguir al Señor Jesucristo en sujeción y obediencia a la palabra del Señor.
Entonces estamos en nuestro texto, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14, y dice que esa luz que está sentada sobre ese monte, ¿cierto? Entonces si estamos asentados en el monte, estamos dirigidos por el Señor, y por lo tanto sus obras no se pueden esconder, y sus obras van a ser la manifestación recta y visible de la obra de Dios en sus vidas, mi amado hermano, y en la mía, y en la de todo aquel que sencillamente decide arrepentirse y caminar con el Señor. Leamos allí en Mateo capítulo 5 donde estamos, pero en el versículo 15 continuemos, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy importante lo que nos está diciendo aquí para finalizar en este día, y es que la manifestación de esa vida y ese testimonio en un verdadero creyente es una persona que las obras que realiza son para la gloria de Dios y son visibles, son observables. Son la manifestación de Dios en su vivir, en su actuar, en su caminar, en su relación, en su hogar, en su trabajo, en cualquier lugar. Esa persona muestra las obras de Dios. El Señor Jesucristo está rodeado de sus discípulos que creyeron en Él como el Mesías, pero también sobre las personas, esa multitud de personas que muy probablemente eran personas de bajos recursos, y estas personas eran personas que dormían en aquel tiempo de la época de Jesús en un solo cuarto. Y las personas dormían allí y prendían una lámpara y la colocaban allí en un candelero, y en la parte de arriba la colocaban para que alumbrara todo, esa habitación, ese cuarto, alumbrara en la casa donde vivían estas personas. Dios quiere que nosotros sepamos que cuando nosotros decimos estar en el Señor, nuestra luz verdaderamente debe brillar primeramente en nuestros hogares, y también brillará hacia las personas que están afuera, y será una manifestación a las personas que están también sin el Señor. La manifestación de los verdaderos creyentes y del testimonio que dan es acerca también del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, en sus hogares. ¿Cómo está esa manifestación o ese testimonio de vida si dices que eres un creyente, si decimos ser verdaderos creyentes? ¿La luz de Dios se manifiesta verdaderamente en tu casa, en tu hogar? Las personas que están pensando en casarse, los jóvenes que están pensando en casarse, ¿estás preparado para brillar en ese nuevo hogar dirigido por Dios? Importante, ¿verdad? Finalmente, mis amados hermanos, en este día quiero decir que la manifestación de un verdadero creyente y su testimonio se muestra cuando él predica y comparte de la palabra de Dios y de las verdades del evangelio. Esto dice allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43, cuando Pedro da el testimonio acerca del Señor Jesucristo y cómo Él, su vida, su muerte y su resurrección, y de ello se da testimonio los profetas, y cómo el Señor Jesucristo verdaderamente es aquel que perdona los pecados. También el apóstol Pablo le dio una orden a Timoteo de que lo que Timoteo había recibido del apóstol Pablo, él lo enseñara a otras personas, para que esas otras personas también enseñaran de la palabra de Dios a otros, ¿sí? Que fueran fieles y que caminaran con el Señor. Entonces, una manifestación de
visible de un verdadero creyente, y su testimonio es aquel que comparte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, habla acerca de él, y también eso sigue en una cadena hacia otros nuevos creyentes. Mis amados hermanos, finalmente en esta mañana debemos saber que el Señor dice en su palabra que todas estas cosas que de alguna manera hemos dialogado, si nosotros en nuestras vidas nos evaluamos y no tenemos una manifestación visible y ese testimonio, es porque Dios no está en nuestras vidas y Dios no está en nuestros corazones, porque no actuamos en obediencia conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios manifiesta en Romanos capítulo 5, dice la palabra de Dios que nosotros podemos recibir a Cristo y que nosotros podemos por medio de su vida perfecta recibir la justicia de Dios. Es decir, que podemos ser justificados, podemos ser declarados hechos justos, mis amados hermanos y personas que están aquí. Podemos ser justos, es decir, inocentes de todas esas cosas que nosotros no hemos realizado de acuerdo y en armonía a la palabra de Dios, y que por lo tanto es pecado, y el pecado tiene una consecuencia eterna y se llama condenación. Pero todo aquel que recibe al Señor Jesucristo, Dios le adjudica, Dios le confiere y le transmite la justicia de Dios, de tal manera que por la vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo, esa vida viene a ser parte de nosotros, entera y completamente delante de los ojos de Dios, de tal manera que todo aquel que recibe a Cristo está vestido, está lleno de esa justicia de Dios delante del juez que es Dios mismo. Por lo tanto, si nosotros recibimos esa justificación que es por medio del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que nosotros estaremos libres de condenación eterna. Lo dice allí en Romanos 5:19. ¿Sí? Es hecho justo, inocente, y será salvo de la ira de Dios, según el versículo 9. Así que nosotros podemos encontrar esperanza por medio de confiar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Has depositado tu fe y tu confianza en Cristo? Porque es la única manera en la cual verdaderamente podrás vivir la vida de Dios. Y nosotros como creyentes, Dios desea que pidamos perdón al Señor y nos arrepintamos en medio de esas cosas que hemos hecho que van en contra de la voluntad de Dios, y que vivamos en ese arrepentimiento delante de los ojos de Dios, practicando y manifestando la luz de su verdad. Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí y compartir de tu palabra, Señor. Rogamos que seas tú cumpliendo tus bellos propósitos en nuestras vidas, Señor, y que nos ayudes a ser testimonios verdaderos, Señor, fieles a ti, fieles a tu palabra, en obediencia a ella, Señor, a tus bellas palabras, Padre. Y de esta manera manifestaremos, Señor, la luz de Dios. Oramos a ti en Cristo Jesús, dándote gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga.